Cultura urbana y creación intelectual. Carlos Monsiváis. Voz de Alfredo Guerrero. Cultura urbana y cultura intelectual, la costumbre, pocas veces expresada, pero no por eso menos poderosa, es enfrentar a los conceptos, verlos como oposiciones naturales. En estas notas procederé primero a situar la cultura urbana, dejando al final y a modo de recapitulación prospectiva la interrelación de los términos. Entenderé por cultura urbana el espacio creado entre los modos operativos de la ciudad capitalista y el empleo de los medios masivos, el espacio entre modos de vida y métodos para resentirlos. Por un lado, hechos categóricos, polución ambiental, tecnologías rapaces, catástrofes urbanísticas, carencia de viviendas, explosión demográfica, deficiencias y carencias alimenticias, falta de vestido, analfabetismo, distribución del espacio, moral de sobrevivencia. Por otro, la cultura de masas, el empleo de los medios masivos en la confiscación y anulamiento del desarrollo del gusto y la sensibilidad de las mayorías en la ofensiva ideológica de la oligarquía. Esta cultura, consecuencia irrevocable de la sociedad de masas, aquella que surge precisamente, aclara Eva Shields, al incorporarse a la sociedad el grueso de la población y al ampliar sus límites el centro de la sociedad, las instituciones y los sistemas valorativos que guían y legitiman estas instituciones. Dos aclaraciones. En estas notas me referiré sobre todo a esta parte de la cultura urbana que es la cultura de masas y ejemplificaré con el caso mexicano. Cultura urbana y tecnología. A la cultura urbana la hacen y rehacen profundamente las aportaciones tecnológicas del capitalismo. La imprenta, el grabado, la fotografía, las rotativas, el fonógrafo, el cine, la radio, la televisión, el video, capaces cada una de ellas de democratizar la cultura. Si ese potencial no se cumple y las ilusiones convocadas no se realizan, señala Gianfranco, es precisamente porque esas tecnologías se van incorporando al servicio de necesidades hegemónicas de la clase gobernante. La imprenta, por ejemplo, fue férreamente monopolizada y controlada por la corte y la iglesia. Por eso la libertad de expresión fue demanda esencial de la burguesía en su lucha por el poder. Una vez al mando, la burguesía definió esa libertad en el idioma del mercado y la demanda. Los contenidos de fenómenos sucesivos como la prensa amarillista, el folletín, el melodrama, la música popular, el cine y la caja idiota se atribuyeron a la demanda vulgar del público cuyo mal gusto saturaba y satura el mercado con productos de calidad inferior. Con esto se ignora el control ejercido a través de la demanda y se disfrazan las operaciones ideológicas. Aún más, esta cornucopía capitalista de entretenimiento barato se ha ofrecido en sociedades en donde los niveles de escolaridad estratifican la cultura y en donde el discurso hegemónico determina parcialmente las formas alternativas de cultura. En México, altamente jerárquico del siglo XIX, la Iglesia y, de modo menos efectivo y más limitado, las escuelas, accesorios indirectos o inmediatos de la Iglesia, llevaron la cultura del centro a la zona periférica. El proceso se amplió con la prensa, que derivó su poder no de la alfabetización general, sino de las contiendas políticas en medios casi analfabetos. Bastaba un lector de periódicos para difundir las noticias y, con la difusión de la poesía y la historia patria, incluso en regiones campesinas la memorización de la poesía y la adopción entrañable de los héroes fueron procedimientos que trasladaron del centro a la periferia, entusiasmos de la alta cultura y pasiones ideológicas. El proceso de industrialización cuajó la cultura urbana que conocemos e inició la desintegración de la otra cultura, la tradicional, con su carga de educación y control católicos, costumbres y tradiciones criollas o hispánicas. La cultura urbana, y en el caso de América Latina por cultura urbana se entiende la cultura de la capital, fue, en primer lugar, una cultura de excepción, una cultura cerrada y tiránica. La capital se ofrecía, por comparación, con ámbito libertario. De allí que la creación intelectual recayese o se concentrase cada vez más en
la capital, extinguiéndose la relativa autonomía de algunos lugares, en caso de México, como Veracruz, Guadalajara. Se impuso el mito de la provincia como el infierno, la negación de posibilidades culturales e individuales. En forma concomitante, el proyecto de la industria cultural fue oprimiendo o desplazando las tradiciones regionales y nacionales, negándose a mantener, más allá del folclore, la singularidad cultural y artística. Así, el marginamiento y la continua evaporación de tradiciones y expresiones de la cultura popular de origen hispánico e indígena se inscribieron en la gran ofensiva del colonialismo cultural, revelando la hegemonía mundial de los productos industriales norteamericanos y exhibiendo la propia debilidad histórica de las formas sojuzgadas. Con el feroz clasismo de la gran capital concentra la expansión de ofertas y oportunidades de la alta cultura: teatros, cines, cineclubs, salas de conciertos, librerías, galerías, plazas remodeladas, en un público que, si bien creciente, es cada vez menor en relación al conjunto de la población. La nueva cultura de masas desiste de la vivencia tradicional de la ciudad como un todo, lo que aún no ocurre en las ciudades de provincia, incluso la más densamente poblada, Guadalajara, Monterrey, y vive la ciudad como empresa de supervivencia, de aislamiento progresivo, una ciudad cada día más uncida al automóvil, donde la desatención al transporte público y la política de ejes viales hacen las veces de la nueva traza. Las dificultades de transporte y la carencia de estímulos para las clases populares hacen de la televisión en el confinamiento casero la mayor alternativa cultural. En todo el país, millones aguardan un entretenimiento que les llega severa, cuidadosamente controlado. Al público ya conocido se añade un mercado cautivo, el lumpen, en las márgenes de la sociedad industrial, siempre disponible como sector de servicio flotante que le añade su situación, los orígenes rurales más estrictos, a la sociedad de consumo en cuyo sirviente se transforma. Muchos de estos lumpen viven de las actividades periféricas de las clases medias y su situación se refleja en la música que escuchan, los entrenamientos que persiguen, la autodepreciación y la atmósfera rencorosa que caracteriza a su lenguaje y los films y telenovelas a los que se someten sin cesar. El Estado y la cultura de masas. A esto lo explica un progreso. El Estado surgido de la revolución necesitó al tiempo que se legitimaba interna y externamente ampliar las perspectivas culturales de su clientela principal y de sus clientelas secundarias. Al consolidarse el Estado, los ciudadanos paternalistas se abandonan o se descuidan y ya en la campaña alfabetizadora de los 40, por ejemplo, importa fundamentalmente el acto ritual, que se exhiban las estadísticas de la alfabetización y que los alfabetizados ejerzan nueva aptitud como puedan. Desde los 30, y pese a los esfuerzos de Cárdenas, la iniciativa privada se va ocupando de la educación de las masas y el Estado va careciendo de alternativas. Notable paradoja, la atención devota a la educación se incrementa desmedidamente, pero al Estado no le inmuta el omnimodo, al analfabetismo funcional. El antiguo punto cultural de unión, la historia patria, deja de significar y casi literalmente el llanero solitario y tonto, como después Batman y Robin sustituyen a Hidalgo y Morelos. Ya a fines de los 20, las tiras cómicas dominan la imaginación infantil. El Estado contempla de lejos la cultura de masas y no logra o no le interesa implantar las proposiciones de la alta cultura, ateniéndose a partir de 1940 a una relación mecánica entre el desarrollo capitalista y los hallazgos de una cultura media, desvitalizada y colonial. Las técnicas de dominio en política, destrucción de la imaginación crítica, identificación de disidencia con subversión, organización de un saqueo y un enloquecimiento semántico permanentes, etc., se complementan con la nueva versión de la cultura idolátrica, reverencial y epidérmica de las clases medias.
Contribuye a la degradación de la cultura urbana en años recientes el estancamiento y la merma de una concepción de la alta cultura debilitada por su creencia renovada en la división de castas. Ha ayudado también el que la izquierda se refugie en nociones denunciatorias de manipulación y enajenación. El Estado mantiene la política de acumular gratitudes regalando concesiones y en México el chiste se va volviendo la teoría. Televisa, el monopolio de televisión, es la verdadera Secretaría de Educación Pública. En cualquier orden de cosas, la cultura urbana o de masas se le ofrece a su público una imagen de sí enraizada en la pasividad o en la inferioridad y en la servidumbre ante el orden imperante. Las grandes ciudades tradicionales, fortalezas clasistas, se enfrentan de modo creciente a la amenaza de hordas depredadoras de la periferia y a las clases dominantes les importa de sobremanera extender su ofensiva ideológica cubriendo los grupos excluidos en la unidad cultural de nación y ampliando una función hegemónica que racionaliza represiones más directas. Un punto de partida de la nueva conquista, las ligas tradicionales entre el inmigrante rural y su familia y su pueblo. Identificación más vigorosa que cualquiera desprendida de la cultura urbana. Pero el inmigrante, el contacto, lo más persistente posible con ambos elementos, familia y pueblo, es con frecuencia el punto social que alivia el shock cultural en lo que sumerge el crecimiento de una sociedad de masas y la proletarización de su sector, el agrícola. Y ese contacto se lo proporcionan los medios masivos a través de estaciones de música campirana, canción ranchera, etc. Y a través del cultivo intensificado del mito familiar. También, y de acuerdo a una ley internacional, la cultura de masas está constantemente en el proceso de hacerse real a sí misma, haciendo de la gente a que la gente experimente sus vidas comunes tal y como se les propone y determine. Y dijeron los medios masivos, hágase el pueblo, y el pueblo le gustó su imagen y procuró adaptarse a ella. Al ser mínima o casi inexistente la participación de las clases explotadas en el proceso educativo, los medios de comunicación sirven a un propósito directo, popularizar las explicaciones de la clase dominante. Con la garantía de un vastísimo sector alfabeto, es cuantiosa la confluencia de radio, cine, televisión, fotonovelas, etc. A esto se añade a la mayoría de los periódicos y revistas, fuerza significativa de cohesión social. Cualquiera que sea su poder de movilizar actitudes públicas. Destacan sin cesar las relaciones entre la cultura nacional y las metrópolis. El resultado es previsible, tal y como lo reiteran numerosos antropólogos. Los pobres urbanos aspiran no a una identificación proletaria, sino a un futuro de consumidor. Su conciencia de clase se evapora y se truquea por una avidez consumista, fundamentalmente adquisitiva y competitiva. En lo básico, la red de instituciones de la industria cultural funciona inmovilizando el apoyo y la credulidad populares, no tanto ratificando prejuicios sociales, sino refrendando la estructura misma del clasismo. En la década presente, la industria cultural es plenamente indiferente, excepto para fines comerciales, ante las obsesiones y prédicas del nacionalismo. No se trata ya de eso, de insistir en singularidades. Ahora hay que imponerle al país las predilecciones y la obsesión de estatus de clase media. Se desmorona la vieja tradición criolla y el otro tradicionalismo, el de campesinos y zonas indígenas, pierde aceleradamente gran parte de su densidad y poder movilizador. A este desmoronamiento pronunciado ayuda el turismo que, digamos, vuelve simplemente fotogénicas, adorables por museográficas,
a la mayoría de las tradiciones. La desnacionalización de la cultura popular es mera consecuencia de la desnacionalización económica y de la ineficacia de la identidad nacional, tan penosamente adquirida, que no la provee a su clientela a través de las interpretativas que exige la rapidez del cambio. La coexistencia extrema tiene lugar e incluso en los sectores lumpen se escucha el rock o la disco music sin entender la letra, pero asumiendo devotamente que la música no solo es moderna, también moderniza. A continuación revisaré rápidamente algunos de los principales medios de difusión que son centros formativos de la cultura urbana y la cultura de masas. En la descripción de este proceso no quisiera caer en actitudes apocalípticas. No ignoro el poder de asimilación y refuncionalización de las culturas dominadas, y ya varios antropólogos han señalado cómo en lo aparentemente negativo se gestan y se producen formas adaptativas de sobrevivencia que invierten el signo original de dominación. Examínese en la cultura urbana las acusaciones extremas para las clases populares, de machismo, superstición, envidia y fatalismo, y se traslucirá su carácter de comportamientos impuestos por las clases dominantes. El machismo es una práctica de la indefensión. Humillo a la mujer para reproducir en mi espacio social lo que me acontece en el taller o en la calle buscando empleo. Las supersticiones son una alternativa ante la educación nunca obtenida. La envidia es la psicología del gueto, que se encarniza con el vecino de la imposibilidad de encarnizarse con el enemigo de clase. El fatalismo de la aguda memoria histórica, no verbalizada pero igualmente intensa, que recuerda el destino de quienes se han opuesto a la explotación. Cárceles, asesinatos, ceses fulminantes, linchamientos sociales. La televisión. Ya en la década de los 50 en América Latina, la norteamericanización cultural, no la inevitable influencia de la tecnología, sino los aparatos de penetración ideológica, nos influye solo en las élites. El aceptarla discretamente el Estado, que la usa como medio de consolidación, se amplía e incluye sectores enormes, para empezar en las ciudades. Esta colonización dispone de un instrumento poderoso, la televisión, normada por una consigna: todo es diversión, esto es, a la gente. Abstracción manipulable, no le importa hacerse de sentido crítico o información política. Todo es espectáculo, toros, fútbol, la Virgen de Guadalupe, y todo atenta a la docilidad, a las modas norteamericanas, programas de animadores, lucha libre, telenovelas, shows de folclore nacional. Falso y verdadero apotegma. Una sociedad subdesarrollada tiene hambre de espectáculos que la reflejen en el esplendor de sus limitaciones. La crisis del cine reafirma el triunfo de la televisión, cuyo mayor espectáculo se produce en torno al aparato, la familia reunida de nuevo, como antes de explosiones y cambios sociales. El contenido de la televisión puede ser ñoño, estúpido, pero los espectáculos fluyen sin mediaciones críticas y la familia le agradece su poder de unión, su preferencia por la célula social básica. El cine actual suele demandar del espectador que improvise puntos de vista o se quedará aislado, sin desquitar la entrada. La televisión solo exige indignaciones súbitas, bienestares compartidos o el moderado hastío que un cambio de canal soluciona, y por eso le es fácil monopolizar los nuevos ídolos, naturalmente efímeros. Y no hay necesidad de esfuerzo alguno. A los programas decentes, sanos, que si se pueden entrar en su hogar, los rigen ideas verbales y visuales de infantilismo desmesurado, la puerilidad como hilo conductor. La vida familiar de las ciudades se va organizando en torno a las premisas y conclusiones de la televisión, que se dispone a cumplir sus encomiendas: divulgación,
y exaltación del colonialismo cultural, poseo de las ofertas del consumismo, rendición incondicional ante la moda, creación de las ideas sociales sobre la niñez y la adolescencia, protección a la familia, sacralización del poder, odio a lo diferente. Desde los shows, concursos o melodramas, la televisión actúa para reducir al público, conformarlo en una actitud, docilizarlo. El melodrama y la pretensión de humor fluyen sobre los mismos cauces: disminuir, negar, abolir la novedad y las posibilidades del medio, reproduciendo conductas ya probadas, es decir, rehusándose a ver las posibilidades técnicas, artísticas y democráticas de la televisión, situándola como mero eco de imposiciones del consumo. Los contenidos gastados neutralizan en gran medida un poder renovador. Por lo mismo, las aspiraciones y deseos de las masas, así sea en su expresión más deforme, no encuentran cabida en la televisión, que los inventa calumniosamente. Al no existir forma alguna de retroalimentación, el monólogo que se entabla en los mass media es autoritario y patriarcal, y siempre referido a la diversión como valor supremo y a la tradición nacional, manejada a voluntad, como presencia incontrovertible. Si la influencia de la televisión es internacional, una variante local es el desplazamiento de las nociones de identidad nacional y la redefinición de tradición y pertenencia comunitaria, que se manejan crecientemente en la zona intermedia de los medios masivos: televisión, radio, cine, discos, prensa, fotonovelas. Como el concepto de subdesarrollo, la televisión se transforma en la fatalidad. Hay subdesarrollo porque lo hubo y, de modo similar, la televisión es poderosa porque el subdesarrollo existe. Vocación circular de las justificaciones de la impotencia. La televisión gobierna nuestras vidas porque vivimos en un país capitalista. Vivimos en un país capitalista porque, entre otras cosas, la televisión gobierna nuestras vidas. Que la queja no se convierta en rezongo pretecnológico, como la radio y el cine. La televisión es elemento homogeneizador de la sociedad de masas, instrumento de modernización que incorpora en lapsos brevísimos a masas marginadas o rezagadas a formas novedosas de cultura. En provincia, la llegada de la televisión rompe los esquemas moralizantes más rígidos, precipita el fin de un tipo de cultura feudal ya resquebrajada por el cine, nueva forma de modelos de comportamientos, y moviliza a pesar suyo a colectividades estancadas. La televisión forja prestigios y determina, por ausencia, la falta de prestigio. El lenguaje nacional se convierte en acumulación renovable para cada 2 años. El repertorio de locutores y periodistas deportivos, los clichés del melodrama radial, televisivo, cinematográfico y fotonovelístico, el idioma de la publicidad, los lugares comunes de la prensa, las frases recurrentes de los cómicos. La distribución del espacio en las ciudades y la explosión demográfica consolidan la hegemonía de la televisión, primer elemento definidor de la cultura urbana. Por lo mismo, la televisión cierra filas en torno a una sola ruta ideológica y para ello desbarata o clausura de las más corrientes en el ámbito donde la sociedad de consumo se encuentra con la sociedad tradicional. En el caso mexicano, un ejemplo entre muchos: el tratamiento usual del problema indígena en los mass media, que adopta la perspectiva europea o norteamericana e insiste en la descripción exótica, las culturas extrañas y ajenas, reflejo de la actitud metropolitana ante los pueblos nativos. No es infrecuente la inclusión de documentales donde tarahumaras o tzotziles son advertidos con la lejanía divertida que se reserva para las tribus africanas. Y es también constante el deseo de ridiculizar habla y vestimenta del indígena, caricaturizándolo a quienes viven en el DF de la caridad o el subempleo, las Marías, o burlándose del primitivismo mental de los indios mediante el exotismo,
o el choteo humorístico. La televisión le atañe a esta cultura urbana elementos de distancia y superioridad frente a lo indígena. Otro ejemplo, la elevada proporción de series norteamericanas con su mitología del logro individual, que contrasta ásperamente con el destino de la mayoría de los espectadores en países dependientes, carentes por principio de las posibilidades de ese logro y sometidos por contraste al ámbito del melodrama, la telenovela, con sus catarsis al mayoreo y sus descargas emocionales aptas para todo público. Los medios, la construcción de la nacionalidad y la desnacionalización. En lo tocante a la apropiación y expropiación de la sensibilidad nacional que llevan a cabo los medios masivos, en el caso de México, es ilustrativo. En el principio, las grandes batallas del nacionalismo como ideología de masas se libran en el espacio que inaugura el triunfo constitucionalista y amplían a diario en la capital de la República las diversas culturas populares. Para las mayorías, el nacionalismo no es solo la vestimenta oficial del Estado. Sobre todas las cosas, es una identidad rápida que le da unidad a los fragmentos de su vida cotidiana y de sus diversiones. Si para los porfiristas ser mexicano ha sido una condena, para estas masas la noción de mexicanidad ha sido una condena. Para estas masas la noción de mexicanidad equivale al ofrecimiento simultáneo de un espejo y un destino. Suspendido ferozmente por el porfiriato, el nacionalismo regresa con violencia y al atemperarse va aclarando sus confusiones doctrinarias, ofreciendo de frente y a trasmano modelos de conducta. Por eso, la cultura popular en las grandes y medianas ciudades del país es, por un lado, la diversión y por otro, las promociones teóricas para, muy racionalistamente, armar y justificar comportamientos. Paso fundador de la cultura urbana, la entrega a domicilio de una psicología de masas. Lo nacional es, y las canciones, las reflexiones, editoriales, el teatro y muy pronto la radio y el cine se apresurarán a responder. Es lo irresponsable, lo lleno de cariño filial, lo suicida, lo holgazán, lo borracho, lo sentimental. Lo nacional femenino en su ocasional turno es la suma de virtudes que nunca deben salir a la calle. Tal administración sistemática de los rasgos psicológicos organiza los espectáculos y dispone las vías de entretenimiento. Hay que divertirse como mexicanos. Auxiliadora a la alta cultura, promulga tesis que se prestan admirablemente a su escenificación. El filósofo Samuel Ramos dice: el mexicano tiene complejo de inferioridad y los cineastas le agregan al dictum personajes humildes y minusválidos. Los psicólogos argumentan: el nacional es macho por naturaleza, y la afirmación es sazonada acto seguido por la mitología cinematográfica. Por lo mismo, una encomienda de la industria cultural será neutralizar primero y eliminar después la carga política y emocional del fenómeno de la revolución armada. El Estado, atento a la institucionalidad, no se preocupa demasiado por lo que, fuera de las fechas consagradas, opinan las masas del origen histórico de sus gobernantes. Al respecto, Vasconcelos, como secretario de Educación Pública 1920-1924, hace un esfuerzo por ver en la revolución no un movimiento que derroca a un dictador, sino el humanismo de la creación renacentista y las misiones franciscanas. Los pintores muralistas exaltan a los ejércitos campesinos, pero el cine con rapidez aprovecha estos hallazgos, atropella los escasos intentos gubernamentales de épica popular y vuelve show y melodrama al fenómeno revolucionario. A partir del gobierno de Ávila Camacho, 1940-1946, se anhela, sin así decirlo, una despolitización programada, y si al Partido de la Revolución Mexicana se le encarga la práctica, al cine,
como en su turno a la televisión, se le encomienda la ideología multitudinaria. La raíz temática, el chantaje sentimental fundado en la premisa del pueblo siempre tiene la razón mientras esta razón sea abstracta y declamatoria. Las conclusiones deciden el tono y el orden de las imágenes. Los pobres siempre son mejores que los ricos, aunque los ricos tienen en el fondo buen corazón. Es preferible vivir feliz y en la pobreza que millonario y en la soledad. El pueblo es bueno y combatió en la revolución porque deseaba mejorar su vida, pero no es vengativo ni cruel cuando está sobrio. Este populismo exalta e inventa a la masa, la despoja de cualquier conciencia vindicatoria, de cualquier asomo de violencia justa. Esto implica rendición y acomodo ante las necesidades y enconos del desarrollo capitalista. Si se aborda la Revolución Mexicana, se la mostrará como institución bárbara y soez o demagogia alucinada. El revolucionario será un sádico profesional que mata para no perder la puntería o declamará cualquier página de un libro de enseñanza primaria. Por lo mismo, por espíritu revolucionario se entenderá saqueo y la destrucción, pasos fuertes sobre las baldosas, voz enérgica que ordena un fusilamiento, gritos de mujeres y hachazos contra el piano, mientras una estatua de Minerva es derribada por un lazo antihelénico. Para la cultura urbana del México institucional, la revolución es el toro en la cristalería, la barbarie detenida por la llegada de las instituciones que se dan tiempo para jubilar al revolucionario, que lo fue por rencor personal o imposible romanticismo. A los conductores ideológicos del país el cine les es imprescindible. Quien controle las imágenes imborrables dispondrá de la memoria colectiva y rehará la historia. Para que el cine, la revolución es fértil proveeduría de temas y escenas inolvidables desde antes de ser filmadas. Campiñas generales de aspecto hosco y corazón bondadoso, fusilamientos a la luz del llanto de una viuda inminente, cabalgatas desesperadas hacia la toma de Torreón o Zacatecas. Vivaces que nos reafirman las calidades plásticas del tiempo muerto, destrucción del orden que no altera el culto por la propiedad privada, mujeres enlutadas de prenda de color local, perfiles heroicos castigados por la elocuencia de una sierra altiva. Póngase de acuerdo que el cine se quede con esta fortuna visual y el Estado conservará el derecho de veto. Nada de radicalismo, y la iniciativa privada se llevará las ganancias, nada de ideas políticas. El Estado, consciente y utiliza tal parodia de su proceso generador y le confía a la industria aislar el impulso subversivo dramatizándolo como grandilocuencia o depredación. Del partido en el poder no surge ninguna forma de cultura popular, excepto a contrario sensu, como parodia o como divulgaciones privadas del estilo de la corrupción que determina siendo práctica social y cultural. Los políticos solo admiten a lo popular si se atavía de épica del anonimato, donde las mitologías se mezclan y el Prometeo desencadenado, la Venus seducible y el Zeus significado al acecho de Leda se confunden, curiosamente, con la misma intransigente Revolución Mexicana. La radio y el nacionalismo. Desde el principio es norteamericano el modelo sobre el que operan los medios masivos de comunicación en América Latina. A fines del siglo XIX el periodismo moderno surge en México imitando al norteamericano. Aparecen los reporters, se implantan los métodos de publicidad, se masifican los tiros, se inician las interviews y ya a principios del siglo se introducen las tiras cómicas y el yellow journalism.
o periodismo amarillista. Esta derivación e implantación de los modelos se continúa al extenderse la influencia de la radio, que en 1930, al fundarse XCW, instaura un imperio y prepara la industrialización del nacionalismo. La filial mexicana de la RCA, Víctor, y la XCW son una misma empresa que, ante la indiferencia gubernamental, toma en sus manos una parte sustancial de la cultura urbana. Emilio Azcárraga, llamado zar de los medios electrónicos, tuvo razón. La XCW uniformó en la República el modo de expresarse. Podría añadirse en combinación perfecta. La XCW y la RCA Víctor de México inventan en la década del 30 una sensibilidad popular que, casi de modo natural, el público asume como ancestral incorporándola a la cultura urbana. La radio perfecciona y difunde masivamente lo ya contenido en la canción y en el teatro frívolo, las ideas y vivencias no de nacionalidad, sino de los métodos de resentirla, no de emoción individualista, sino de pasiones socialmente aprobadas y compartibles. Si los gobiernos institucionales proponen un sentimiento de nación que unifica políticamente el país y presenta un panteón de héroes y tradiciones consolidatorias, el cine, comercio radiofónico y el disquero fraguan en su turno respuestas típicas de nacionalismo como experiencia cotidiana. Estímulos pavlovianos que el mariachi. Por ejemplo, esto desencadenará. Antes de que el sentimiento de nación tenga tiempo de articularse cabalmente en un proceso político y constitucional, se configuran sus respuestas típicas. Teoría implícita. Sin pintoresquismo no hay historia. El pintoresquismo es la historia. Pancho Villa es la sucesión de sus imágenes cinematográficas. El sentimiento patriótico es el desfile de los estallidos emocionales. Los días de fiesta y la identidad nacional es una práctica del tiempo libre. No solo estamos ante actitudes miméticas, el auge de las transnacionales de la industria de la conciencia se inicia en esta creación programada de los estilos de canciones, de líneas melódicas, de formaciones melodramáticas en apoyo de la familia, de repertorio verbal para la femineidad desamparada, de cultivo programático de un machismo que, seguramente, le debe tanto a la radio y a la industria disquera como a una célebre y fatal idiosincrasia. Esto no es anecdótico o banal. El impulso de la industria cultural resulta definitivo en un proceso de desnacionalización que formalmente surge al inventarse una nacionalidad idílica, suavemente campirana, y concluye en la actual visión del país como discoteca de segunda clase. Si el tema y el problema de la modernización han sido definitivos en un proceso social, son los medios masivos quienes han traducido para las masas el sentido y los alcances de esta modernización. En modelos de la mentalidad colonial se ha fraguado lo que la burguesía y pequeña burguesía y capas cada vez más amplias de las clases medias entienden y practican como modernidad. Allí radica, en última instancia, el lado cultural de la norteamericanización de México. El país no ha perdido ni se ha deshecho de todas sus raíces tradicionalistas, pero el criterio dominante identifica a Norteamérica con modernidad y por Norteamérica se entiende no solo el catálogo de adelantos tecnológicos y conquistas culturales, sino el sistema de valores de una sociedad capitalista desarrollada. Se necesitó, concentrando en una papa, todo el poder de la Iglesia, transmutando y modelando y acarreando por los medios masivos para que la tradición volviese a la calle, en donde la arrinconaron no tanto las exigencias de un Estado laico como la sensación impalpable y poderosa que identifica tradición nacional con anacronismo. El pueblo se inserta en la sociedad
a través de su recepción pasiva e idolátrica de los medios masivos. Lo nacional, lo nuestro, corre a cargo ya no de acciones políticas, sino de canciones, radio, cine y teatro de revistas. Esto es posible sobre todo por el uso de la tecnología que a la clase en el poder le sirve para divulgar sus obsesiones y fijaciones ideológicas. Gracias a las innovaciones tecnológicas, un proceso de dominio político e ideológico va desplazando aceleradamente a la tradición criolla e hispánica y reprime o aísla los intentos de mantener distancias y preservar costumbres ante la ofensiva de la modernidad. El rápido crecimiento de esta industria cultural le ofrece al vigoroso analfabetismo real y funcional de México las oportunidades de divertirse, la identidad urbana y nacional a bajo costo y la variedad de compensaciones y estímulos sentimentales que diversifiquen una vida de humillación y explotaciones. Los modelos que se importan y se imitan son los norteamericanos, los primeros socios que se buscan para construir la industria cultural son norteamericanos. De allí vienen las técnicas y los esquemas y, por ejemplo, el símbolo nacional por excelencia, Jorge Negrete, no es sino una adaptación evidente del cowboy cantante en el estilo de Gene Autry o Roy Rogers. El proceso avasallador de la radio y el cine es internacional. La peculiaridad mexicana en los 30 y los 40 es la decisión capitalista que genera versiones sentimentales del nacionalismo que terminan imponiéndose sobre el languidecido nacionalismo cultural del régimen. En la radio, la dieta de la música, puntuada por una incesante publicidad comercial, que en provincia también es política y religiosa, encuentra puntos de fusión entre la cultura campesina tradicional y la nueva sensibilidad urbana, puntos de fusión que expresan, por ejemplo, y de modo esclarecido, en la canción ranchera, y variantes como el bolero ranchero, que inventan a una vivencia campirana, desligada ya de identificaciones regionales y colmada de la mitología del desencuentro amoroso y de una visión predestinada de las relaciones humanas. Esa capacidad de movilización y o desmovilización de los sentimientos de colectividades enteras, distinta pero no inferior a la televisión, explica las cifras pre o post-apocalípticas de la Cámara Mexicana de la Industria de la Radio y Televisión para 1978. 473 radiodifusoras, de las cuales solo 36 son culturales, y una penetración de 8.211.115 hogares. A mediados de los 50 se inicia el éxito de las radioemisoras en inglés. Al principio, es una extensión del sueño clase mediero de descubrimiento social por contagio. Para la década de los 70 el fenómeno es multiclasista y describe los alcances de la desnacionalización, la penetración cultural. Esto se complementa con la manipulación publicitaria, parte vital de la cultura de masas cuyas astucias subliminales y cuya reducción de la realidad a slogans y jingles influyen incluso en los métodos de interpretación social de las mayorías. Por su parte, la televisión ayuda radicalmente a erradicar el nacionalismo cultural con técnicas que no excluyen el homenaje a ultranza. Lo que cine y radio inician, la televisión lo culmina. Chauvinismo y nacionalismo cultural arriban a las parodias voluntarias e involuntarias en programas donde los antiguos trajes regiones se vuelven artísticos, mientras el público se acostumbra. Los atavíos nacionalistas ya pertenecen al shows. Nosotros, con el guardarropa a nuestro alcance, pertenecemos ya a la indiferenciación victoriosa de Occidente. Las culturas dominadas y la radio, el cine y la televisión. En el periodo de los 30 hasta principios de los 50, el cine y la radio se distribuyen la uniformación nacional que asimila y destruye al tipificar las innovaciones populares.
El gusto masivo se decide a pedido, y en estudios de cine y cabinas de grabación se inventa el romanticismo proverbial y el sabor infalsificable de lo autóctono. En esencial, el cine introduce grandes variantes y las legitima insistiendo en su condición tradicional. El cine, instrumento unificador y centro de gravedad de esta nueva cultura urbana, evacúa mitos, decide modas y estilos de comportamiento y surge rechazando cualquier propósito artístico. Le interesa atraer con el ofrecimiento de una imagen fiel de su público, habla popular, respeto por el melodrama, ordeña de paisajes y lugares conocidos, fantasías colectivas al margen de la imaginación. La cultura que se propone es, en lo ideológico, no muy distinta a la tradicional y está también al servicio incondicional de la humillación programada de la mujer, al fanatismo religioso, el respeto fetichista por la propiedad privada. Así, se transmiten y refuncionalizan viejos e inflexibles códigos morales, definiciones retrógradas de conducta social. Estamos ante un cine a imagen y semejanza de empresarios y caciques y de sus sentidos de la diversión, la unidad familiar, el honor, la sexualidad y esa variante de la estética que es lo bonito. Pero la alianza de ideologías tradicionales y tecnologías modernas da como resultado un nuevo producto. En sus moralejas explícitas, este cine podría ser suscrito por la ortodoxia conservadora, pero el código de las imágenes es muy diferente y el melodrama se va filtrando sucesivas rebeliones. La sensualidad de las prostitutas, por ejemplo, se impone sobre cualquier prédica de contención y la modernización del lenguaje y costumbres usa el cine para imponerse en barriadas y pequeñas ciudades pese al mensaje inmovilista. En este sentido, el cine es, de modo parcial, restrictivo y casi siempre involuntario, una fuerza modernizadora de primer orden. La cultura urbana ve al cine como instrumento de comunicación interna, marca los límites de la sociedad, informa de las combinaciones perfectas de habla y gesticulación, sustenta la nueva comicidad citadina y, sobre todo, actualiza el melodrama, tarea para la que son imprescindibles los mitos y los personajes que requiere un público formado en la comprensión personalizada al extremo de la política, la historia y la sociedad. Así, la esencia de este cine ha sido, hasta la fecha, las relaciones de dominio entre un aparato industrial y un público que ve como natural y justo el desprecio a su inteligencia y sus capacidades de renovación gracias a que se ve satisfecha o saciada su gana de sensaciones. Junto con los diarios deportivos y las publicaciones de la Nota Roja, el cómic ha hecho las veces de horizontes de posibilidad de recién alfabetizado. De modo coincidente con las grandes campañas de alfabetización de los años 40, el comic book o historieta inició un dominio todavía duradero. En las lecturas del alfabeto funcional, en sus inicios, el cómic mexicano derivó procedimientos y situaciones del norteamericano. Luego atravesó por una etapa de asimilación y creatividad y en una tercera etapa se ha entregado sin restricciones al tremendísimo melodrama, el frenesí imitativo y la falsa pornografía. En esta sociedad de masas no había demasiado espacio para cómics que pretendiesen originalidad y sentido del humor, y eso afectó incluso al cómic norteamericano. Lo que se intentó, al irse evidenciando la presencia de una sociedad de masas, fue complacer un gusto estandarizado y renovar a través de las audacias morales o la degradación imaginativa. Desde los 30 se inicia el aplastamiento y la casi virtual extinción de las viejas culturas dominadas de las ciudades, de los barrios o del movimiento obrero que dispuso que considerable fuerza de difusión a finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. La tecnología
las golpea en su poder de convicción y de preservación, y este proceso de inclusión totalitario atraviesa por la formación y consolidación de monopolios radiofónicos, monopolios de la industria del disco, ideología de la reacción transmitida y encumbrada a través de géneros y mitos cinematográficos, triunfo desbordado de las industrias del cómic y la fotonovela, exaltación de los ídolos deportivos, sobre todo del fútbol soccer, como los últimos héroes patrios y sobre todo la televisión. Este aplastamiento o relegamiento urbano de las distintas culturas dominadas no le importan demasiado a quienes conciben a lo campesino y lo indígena como las únicas culturas populares. La invasión colonial degrada las concepciones culturales de obreros y campesinos, uniforma las reacciones de las clases medias y cambia, primero paulatinamente y luego velozmente, a una ideología nacionalista por otra, deriva de la fe utópica en los beneficios del capitalismo. A la visión nacionalista se le opone ya, sin que el Estado aparente darse por aludido, una manipulación comercial que ve en la política la fuente de todo mal y que orienta hacia el anticomunismo como seguridad sentimental ante el porvenir. El único compromiso de la cultura de masas con la sociedad, las múltiples sociedades, donde ejercerá su influjo es respetar la ley suprema de las ratificaciones. Se modificarán los gustos, se trastocarán los estilos de vida, pero se mantendrán las convicciones supremas, las esencias del pueblo, esto es, las técnicas más probadas de control. Se ratificarán impulsos, leyendas, géneros entre los principales. A. El melodrama. Como explicación general de la realidad se propone al público, y ésta lo acepta, ante la variedad de alternativas, el melodrama. Visión del mundo acorde con la ortodoxia familiar, disolución lacrimosa de cualquier impulso trágico o satírico. No hay explotación laboral, hay mala suerte. No hay despojo o saqueo, hay el dolor del valle de lágrimas. No hay la comedia involuntaria de la clase en el poder, hay costumbres distintas según sea uno rico o pobre, reír llorando. El melodrama es la más convincente explicación despolitizada del universo. Todos hemos nacido para el dolor. Quizás en la apariencia los ricos se duelan menos, pero por dentro están solos y destrozados. Vínculo familiar. El sentimiento melodramático es también solicitud de ingreso a la nación. Quiero sufrir para pertenecer. Donde, como corresponde, el abismo ético es elemental. O la luz o las tinieblas. No hay matices o gradaciones y las relaciones personales son vistas a la luz del clímax teatral. La complejidad de juicio es imposible e indeseable. Los buenos y los malos deben serlo estentóreamente porque la industria cultural se desplaza a ras de la tierra, teniendo como límites precisos y monstruosos el cielo y el infierno, el limbo y el purgatorio. Prevalece un catolicismo fácil de sollozos que estallan en perdones de milagros que se multiplican como si fueran milagros. En el melodrama se conjugan impotencias y aspiraciones heroicas de una colectividad sin salidas públicas. B. El machismo. Lo hoy denominado sexismo es, primero, en canciones y películas, y mitos cinematográficos y obras de teatro y radionovelas, y después en telenovelas y fotonovelas, la clase para afirmarse sin pensar en la condición de explotados. El melodrama es proceso educativo de este machismo, que dé en la doble explotación laboral de la mujer la gran compensación de cualquier mal, y por decisión divina inclusive. En un extremo, la vileza social de la prostituta, en el otro, la abnegación callada de la mujer legítima. Indefenso y expoliado, el macho de clases populares llega a su alcoba, que puede ser también su comedor, su sala, su cocina, para sentirse por primera y única vez en el día el patrón. C. La zona sagrada. Un espacio de excepción, una zona relativamente autónoma de la cultura urbana y de masas a lo largo del siglo es de las creencias y mentalidades populares, la religiosidad que se confunde con el instinto de sobrevivencia,
la superstición que persiste en ignorar su descrédito científico, el dúo dinámico del fanatismo y la indefensión. En este campo, el punto límite del encuentro de cultura tradicional con sociedad de consumo fue la visita del Papa Juan Pablo a México en 1979. En primera instancia, la visita afectó el ámbito de las creencias, del catolicismo como explicación general del mundo, de una moral ante los embates de la modernización se sintió robustecida y confrontada. Los millones de mexicanos que se sienten atrás de las conquistas tecnológicas y los adelantos de la ideología y comportamiento vieron en la visita papal el hecho masivo de que los reafirmó en su comprensión de la realidad. Muchos, multitudes enteras piensan como nosotros. No estamos solos y este despliegue nos muestra que el siglo no nos ha dejado. Sigue siendo válida nuestra fe y las Ave Marías y los Padre Nuestros y los rosarios defendiéndonos de las acechanzas del exterior. En un segundo nivel, la industria cultural refuncionalizó de inmediato la visita que muy pronto se transformó en el mayor show de los medios masivos en un gran suceso comercial. Se aprobó extensamente que el meollo de una nueva cultura urbana consiste en ir transformando los viejos contenidos sociales, culturales, religiosos, dándoles otro formato, incorporándolos a la cultura del espectáculo. Ante el espejo de los medios masivos, la fe se agiganta y se vuelve otra cosa, no ya la solución de continuidad familiar, el respeto a las convicciones íntimas y públicas de nuestros padres y nuestros abuelos, sino publicidad, venta de discos y pósters y llaveros y ceniceros y medallas conmemorativas y álbumes y revistas monográficas, recaptura de influencias políticas de reconquista de la calle. La cultura tradicional aportó la fe y los medios masivos las modificaciones tecnológicas, lo que alcanzó una suerte de perfección con la declaración eclesiástica que les otorgó validez a las bendiciones papales por televisión. Ni es posible regresar al pasado, ni es concebible una modernización homogénea del país. B. La moral desexualizada. No los toquen ya más. Así son la familia, la propiedad privada y el Estado. Así es. También inalterable la hipocresía moralista, la cultura de masas en el periodo de 1930-1960. Acata las prohibiciones acumuladas y suprime toda referencia natural o economiasta de la vida sexual. Prosigue la consigna del siglo XIX. Ya podemos hablar de sexo. Hablemos de prostitutas. Tema e imágenes alternativas. Los de la prostitución infestan la canción, el cine, los melodramas radiofónicos y significan en el orden de los permisos la gran vía de acercamiento a los temas de la represión sexual. Ya en esta década, la ya incontenible liberación hace proliferar en cine y teatro escenas sexuales, desnudos femeninos y malas palabras. La nueva consigna, ya que no podemos hablar de política, hablemos de sexo. Por otro lado, una relativa pero intensa libertad sexual se localiza desde principios del siglo en los salones de baile, sitios de descarga eróticas al mayoreo. A la música tropical, por ejemplo, venida de Cuba o Colombia o Puerto Rico ya asimilada con éxito sostenido en los demás países latinoamericanos. La élite la califica de inmediato corriente eminente popular y localiza los sentimientos que suscita en la zona difusa y en penumbra de los instintos. Te ubiqué para expulsarte. Nadie puede entregarse a la vitalidad del instinto sin descender a lo popular. El pueblo carece de educación y control. Las energías eróticas que desata el baile las conjura de inmediato la censura. La noción de decencia es el árbol totémico alrededor del cual se mueven las decisiones de reprimir cualquier manifestación espontánea. Se estimulan las zonas de tolerancia rituales, el salón de baile bajo control y el carnaval cada año. Esta moral para masas urbanas tiene sus mejores canales expresivos en la telenovela, la radionovela y la fotonovela. Esta última promovida desde la decadencia de los 60. Se sirvió del
agotamiento formal y el atractivo de su realismo. De entrada, la fotonovela fundó su éxito en su poder de encandilamiento sobre un público de jovencitas para quienes la reproducción y actualización de la novela rosa, con su lenguaje amoroso, animado por rostros atractivos y situaciones de maquinado convencionalismo, representan las posibilidades de vida romántica, a la que su medio social, brutalmente sexista, no les da acceso alguno. El tránsito nítido de la novela folletinesca del siglo XIX a la novela rosa, al melodrama radial y cinematográfico, a la telenovela y la fotonovela. En la distribución general de la cultura de masas, a las jovencitas se les encomienda la absorción de la moral tradicional machista internalizada a través del melodrama romántico. El gran consumo de la fotonovela de casos policiales se debe a un fenómeno elemental si la tendencia oficial en América Latina es convertir los asesinos políticos en sucesos de nota roja. La tendencia popular es convertir la nota roja en el campo del ejército de nuestro civismo. Por el deporte y la nota roja, el lector se siente incorporado a una colectividad gracias a hechos que le permiten, en verdad, entusiasmarse u horrorizarse a través de una estética del shock. Estas fotonovelas agregan a su filiación primordial de la nota roja el encanto añadido de la sucesión visual, el vertedero del supuesto crimen en formas melodramáticas temática y verbalmente. El escapismo y la uniformización. El efecto total de la cultura de masas es distraer a la gente del tedio de sus vidas y de la obsesión dominante de huida. Pero no se confunda el tedio de la clase media ilustrada con el de las mayorías trabajadoras o marginadas. En ese último sector la significación es distinta. Es la falta de incentivos completamente que le dan sentido al trabajo. Así, exagera pero no miente que sostiene que un obrero absorto cada noche de la televisión busca socialmente ampliar su repertorio cultural e institucionalizar las recompensas vitales. La gran compensación de un día de trabajo es la familia, pero la familia cobra sentido en torno al aparato de televisión. En lo tocante a la uniformización, lo evidente es que como resultado de los altos costos económicos y psicológicos, de la individualidad y de la privacidad, lo gregario se ha internalizado. Al ser la sociedad y el aislamiento literalmente un lujo habitacional, la gente toma la soledad y la impopularidad. La aprobación de los demás se vuelve el único estándar moral y estético que la mayoría reconoce y parte de la aprobación depende del gusto compartido en deportes, espectáculos y vida social. También y desde otra perspectiva, Harold Rosenberg tiene razón cuando distingue en una experiencia reconocida en común por muchos como base de la cultura de masas, esto implica la uniformización previa y el conocimiento de los instrumentos de control y hegemonía de una sociedad. Una vez más, la cultura de masas aparece como derivación nítida de los aparatos ideológicos de la clase dominante. En la democracia de la cultura de masas, dice Rosenberg, la proposición: todos los hombres son parecidos. Reemplaza a la proposición: todos los hombres son iguales. Y concluye: la fabricación de la cultura de masas opera de acuerdo con ciertas leyes que hacen que sea potencialmente verdadero con respecto a la masa, pero inevitablemente falsa para cada individuo. F. La noción de lo femenino. En lo esencial, esta cultura de masas respeta los criterios patriarcales, así concede espacios de relativa libertización. Si el Estado sigue usando las virtudes nacionalistas para ratificarse, la burguesía ya desecha cualquier símbolo, versión histórica o modelo cultural que no la represente a ella sola, con exclusión de las demás clases. En el caso de lo femenino, el modelo cultural propuesto por la televisión y las revistas femeninas de gran difusión masiva es el de la mujer burguesa, audaz, resuelta, moderna, pero no liberada. Esto no se contradice con la ofensiva ideológica sexista
que continúa exigiendo de la mujer sujeción, pasividad, resignación, decoro, monogamia. La creación intelectual. En este panorama ciertamente ominoso, se hace cada vez más importante la presencia de una creación intelectual reiterativamente libre, crítica, radical. Ante la cultura urbana, la tendencia general de los creadores mexicanos ha sido manejarse a distancia, sin registrar su existencia o incorporándola como elemento folclórico, color local. En la primera década del siglo, los poetas José Juan Tablada y Salvador Novo, a semejanza de los futuristas, le cantaban al automóvil y veían a la cultura urbana como prueba del avance irrefutable de la civilización. Para Tablada, el automóvil es dragón hecho por un cubista, caricatura mecánica de bestia apocalíptica. Pero dura poco ese fervor por la máquina de luces de neón, los rascacielos, el barroco de la línea recta, la cesación de la cultura tradicional. Pronto un sentimiento casi apocalíptico se desliza y así como la provincia fue el infierno y la degradación cultural que por oposición exaltaban la liberación del centro, la ciudad y la cultura urbana se van mostrando como formas de la pesadilla, la insensatez y la irracionalidad. Parte de la genuina catástrofe que es hoy la Ciudad de México deriva de la incapacidad de generaciones de intelectuales que evitaron profanar explicaciones racionales del desarrollo capitalista y el crecimiento urbano y que formularon la falacia aislacionalista según la cual la cultura era lo opuesto a la creación intelectual, cuya libertad exigía la condena del leviatán contemporáneo, la megalópolis. Hoy la gravedad de situaciones y perspectivas ya no permite las facilidades de la diatriba. La creación intelectual, con su carga de análisis, compromiso, participación de la lucha de clases, imaginación libre y utopía, se ve obligada a aceptar el reto de la cultura urbana, de sus poderes opresivos y de la deshumanización que conlleva. Por lo mismo, esta creación intelectual necesitará, entre otras tareas, a. Consignar y recuperar críticamente los métodos usados por las masas para humanizar su hábitat y sus modos de vida. Es muy inexacta la visión completamente desesperanzada y fatalista de la condición de trabajadores y marginales se ha formulado. Dentro de la efectiva sordidez de su medio de vida, las culturas dominadas han logrado crear espacios de diversión genuina, de resistencia cultural. B. Entender y analizar el carácter de clase de cultura urbana dominante y la manera en que su consolidación ha implicado el exterminio o la supresión de culturas dominadas. La creación, dice Pablo González Casanova, no aparece solo como crítica del Estado, sino como crítica de la explotación. Y esa es la historia de la cultura urbana y la cultura de masas que hemos conocido y padecido, la explotación y la miseria que se amparan en la indiferencia de las élites ante las formas de diversión y vida de las mayorías. Examinar la industria cultural es certificar el proceso gracias al cual la explotación continúa en los hogares y domina el sentido de la vida cotidiana. C. Ampliar los límites conocidos de la creación intelectual. Eso deberá traducirse en diversos sectores en la decisión de ampliarse creativamente y sabiendo las enormes dificultades y limitaciones de tarea, a la producción de una cultura alternativa para las mayorías, que evitando concesiones paternalistas y prédicas sectarias, elabore fotonovelas, cómics, películas, obras de teatro, discos. Esto que ya se intenta en diversos lugares de América Latina, deberá rechazar en primer término el autoritarismo cultural que hemos vivido, que condena o relega como tareas indignas o ancillares aquellas que impliquen un servicio público. Se trata de rehusar a las esquemáticas y casi siempre clasistas divisiones imperables entre cultura de masas y cultura de élites, vanguardia de kitsch, alta cultura y cultura popular, cultura refinada y folclore. La cultura urbana es el producto más acabado de la sociedad industrial y el capitalismo avanzado. Requiere con urgencia del esfuerzo democratizador
de la creación intelectual. D. Reexaminar términos como imperialismo cultural y dependencia cultural, para situar con mayor exactitud el uso instrumental de los medios masivos en la implantación de valores imperialistas. Esto significa, como apunta Jean Franco, complementar y adecuar cualquier teoría universal de la producción y recepción de los medios masivos